Bueno, y pasamos de idea a idea, porque Amelia, con el proyecto Cristóbal, Amelia Cantanero, perdón, también vino con una idea y hoy ya es una realidad, ya nos lo va a contar, es una aplicación muy interesante que va dirigida a un nicho muy determinado y que ahora nos lo va a contar. Así que, Amelia, cuando quieras. Buenas tardes, me llamo Amelia Cantarero, soy médico de familia de atención continuada del Centro de Salud de Villamayor en Zaragoza y hoy estoy un poco más nerviosa que el otro día, que no sé por qué. Esto podía pasar. Bueno, quería contaros que hace un año juré bandera, que soy reservista voluntario, y yo pensaba que eso era lo más. Pero nunca supe que el modelo empresa era lo más. O sea, si ser reservista me supone que me corra la sangre por las venas, esto es 5 veces más, mucho más. No sabía, de verdad. Yo voy por la calle y digo, una persiana abierta, digo, qué valiente, qué valiente. Entonces, quería agradecer que me hayan cogido en junio del año pasado y que no sabía yo dónde me metía, pero estoy encantada de descubrir al ser humano bajo el punto de vista del pricing. Yo pensaba que como médico yo conocía al ser humano, ¿no? Pero no, porque, ¿verdad? En las tutorías, o sea, la visión que te da la empresa del ser humano. Y luego el otro día, oyendo, ya me estoy saliendo del guión, oyendo una cosa de scale up o de, no sé, eran Unlimited, no sé qué, decía que me quedé con una frase que dije, ostras, dice, la empresa es el mayor agente, el más poderoso de cambio planetario. Digo, ¡guau! Despertó la sangre comercial de mi abuelo. Bueno, al tajo. Quería, bueno, para un médico de familia, o sea, hacer proyectos, siempre hacemos papers, siempre hacemos cosas, y yo tengo un dolor de corazón, porque cuántas buenas cosas hay en la universidad, en los papers de los congresos, y se quedan en cajones. Solo veo la vía de la empresa para dar difusión a esto. Y soy capaz de hacer pegatinas de Cristóbal, ir por las gasolineras y ponerlas en los coches, ¿vale? ¿Qué es Cristóbal? Entonces, muchas gracias. Gracias a HealthTech Aragón, de verdad, a mis compañeros de generación, porque tenemos todos ahí una sangre increíble, ¿no? De meternos en líos. Pero el HealthTech es por el bien. O sea, somos un poco... No es un fintech, es un HealthTech. Esto lo aprendí hace poco, que soy mayor. Bueno, como sigáis riendo, sigo diciendo tontadas. Eso, allá vamos. Llevo 20 años haciendo guardias y llevo 20 años viendo a los camioneros en fin de semana. Cuando les digo, por favor, tienes que ir a tu médico de cabecera, hacerte una analítica, hazte un electro. No puedo. Duermo mal, estoy ansioso, tengo chinches en la cabina. Y aquí ya es cuando los atendemos en la carretera. Me encanta hablar con ellos y de verdad estoy alucinando. Lo de las botellas ya lo expliqué el otro día, vamos a pasar un poco. Y lo importante es que ellos, yo se lo contaba y decía, pero la frase era, ¿pero de verdad habéis pensado en nosotros? ¿De verdad? Siempre los médicos de familia hacemos planes obesos, emigrantes, pues poblaciones. ¿Pero cuántas poblaciones de conductores hay? Un montón, hay 500.000 profesionales, pero taxistas, pero globo, pero un montón. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hacer una herramienta que esté a su lado. Ayer hablé con una mujer que su marido es camionero. Me dijo, Amelia, por favor, pon el mapa de los consulados, porque les roban un montón. Entonces, se quedan... Ahí va, yo pensaba que había otra. Bueno, a lo que voy. Ministerio, seguridad vial, estupendo, las carreteras mejor, el camión ha mejorado un montón, pero podemos mejorar esto, podemos mejorar la fatiga y el sueño y los fallos humanos y desvanecimientos. El otro día mi compañero me contaba que un camionero había caminado 4 kilómetros hasta llegar al centro de salud con dolor torácico y tenía un infarto. Entonces, vamos a hacer una herramienta. Quería ir al tajo, aquí. Que les ponga el médico.
Es decir, necesito un médico. ¿Cómo? Urgentemente. Directamente al 112. Quiero con mi médico de cabecera. Utopía, encontrar al médico de cabecera. Pero bueno, por lo menos le ponemos el teléfono y yo estoy hablando con la gerente del salud diciendo, por favor, a mis camioneros, línea directa. Eso es un poco difícil, pero no imposible. Vale, ¿en qué puedes ayudarles? En las esferas básicas, en el sueño, en la dieta, si quieren dejar de fumar, si quieren dejar de beber, si quieren, tienen 5 minutos para descargar y hacer unos ejercicios. Pero lo que más ellos me dicen es cómo manejo el estrés. Entonces digo, pues algo haremos. Salía de guardia de Alfaro y estaba un poco obsesionada con mi forma física de espalda. Y digo, ¿por qué no hacemos unos vídeos? Y digo, ¿cómo se apañarán esta gente? Entonces, vamos a hacer unos vídeos con la mayor evidencia posible. Bueno, están hechos ya, con la colaboración de la universidad. En el nivel del sueño es muy importante porque esto realmente, las estadísticas, esto previene. Está ahí bibliografía. Sabemos que todos, la espalda, el dolor lumbar, las hernias discales es directa a la vibración del camión. Pero un CPAP salva muchas vidas. La gente con CPAP te dice, veo las cosas de otro color porque duermen mejor. Es que no hay color. Entonces tenemos una enfermedad especializada y nos da unas pautas de qué hacer si se te estropea el CPAP. Y directamente se pasan un test que pasamos en atención primaria. Si sale muy positivo, vamos a decir, por favor, contacta con tu médico que te mande la unidad del sueño. Sobre la dieta. En la dieta pues es difícil, no se van a leer ahí un montón de consejos, pero podemos darles unas opciones para cambiar el picoteo. Y sobre todo hemos colaborado con el Servet, con el doctor García Campayo, nos ha dejado mindfulness y tenemos también con Rafael Santandreu pues unas etapas de crisis de qué hacer. Bueno, yo tengo la sensación de que me falta algo. Sí que es verdad que hay algo muy importante que hemos hecho, la geolocalización con los compañeros. ¿Vale? Esto no. Bueno, estas son las bases de la fuerza. Entonces, en la primera fase hemos desarrollado la app que está ya la semana que viene. Tenemos la web. Hemos contactado con todos los colegios profesionales de España. Hay mucho interés de los fisioterapeutas, de los nutricionistas, de todos, porque esto va a funcionar a base de mapas. Por ejemplo, pues necesito un podólogo y voy en tránsito, entonces encuentro un podólogo en Peñafiel o asistencia psicológica. Hay un montón de psicólogos jóvenes que les encantaría tener pacientes y tú online, hoy por hoy, puedes adaptar la consulta online al horario laboral del camionero. La Sociedad Española de Medicina de Familia está muy contenta, deseando hacer la parte científica, porque nuestra joya del Nilo es el piloto. Vamos a hacer el piloto, en cuanto esté el beta, vamos a hacer el piloto y lo vamos a pasar en 158 conductores de la cooperativa del taxi, de Tradime, que son los autónomos, y de carreras. Gracias a mi tutora también y gracias a mi mentor y a la Sociedad Aragonesa de Ergonomía. Bueno, he implicado a un montón de gente y cada día más, porque esta mañana hablaba con una autoescuela que quiere dar formación, ¿de acuerdo? Es muy, muy interesante. Entonces, vamos a ver qué es lo que le funciona a ellos, porque hay un estudio controlado aleatorio y otro muy interesante cualitativo. Se les va a pasar los dos y ellos nos contarán y así haremos que nuestro Cristóbal se haga a medida. ¿Cómo nos financiamos? Pues con los ingresos, con mis ahorros y los de mis chicas de oro. Y nos hemos presentado muchos premios, al de Mafre, otro ahora al de Línea Directa, pero vamos, toda la ayuda es muy importante para nosotros. Es que va a llegar a mucha gente, es que lo necesitamos, o sea, tenemos algún cliente ya, o sea que estamos contentos. El contacto con clústeres, tanto el logístico como el de salud. Y bueno,
se nos ocurren millones de cosas por lo del consulado. Creo que es muy, 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 muy importante. La comunidad Cristóbal. Me gustaría haber hecho un link con el esquema del beta que tenemos, donde ya se puede contactar con un compañero, donde se puede decir sobre los parkings. Es que la seguridad para ellos es muy importante. No os he contado anécdotas, pero viven en un puño porque les rajan las lonas. Es que hasta nos hemos planteado una funcionalidad del botón del miedo, que directamente conecte con la Guardia Civil o la policía. Bueno, son súper importantes para nosotros, ¿eh? Y bueno, perdona por la dispersión, pero mi misión es que no se sientan abandonados, tanta población, que los proyectos de salud no se queden en un cajón y que encontremos lo que nos hace sentir vivos a todos, ¿eh? Y ya está. Gracias. Bueno, pues alguna pregunta para Amelia, para Cristóbal, la aplicación para la conducción segura por ahí. Yolanda. Yo tengo una pregunta. Hola, buenas tardes. Mira, soy fisioterapeuta y soy compañera tuya, pero te quería preguntar, a ver, para que nos pusieras un poquito más claro. Yo sé que es una app, es súper interesante, lo has explicado muy bien, pero me gustaría que me dijeras, porque yo tengo pacientes, he tratado a muchos pacientes que son camioneros, y uno de los problemas que tienen es que cuando salen de la Comunidad Autónoma de Aragón o en la misma comunidad autónoma, muchos de ellos tienen mutuas privadas. Pero claro, en cuanto tú sales, no sabes qué mutua, dónde vas a poder, tienes un problema, no sabes a qué urgencias vas a ir, no sabes cuáles son los hospitales privados, cuáles son los hospitales públicos. Yo soy de Mafre. ¿Dónde puedo ir al hospital de Mafre? ¿Eso tú lo tienes contemplado? El que alguna de las mutuas se pueda anunciar en esta app. Yo, por ejemplo, tengo Mafre y tengo compañeros que son camioneros, pues que son Mafre o que son DKV o que son Sanitas, el que tuvieran una aplicación en el que integraran también ese tipo de cosas. Porque yo creo que la salud, como tú bien has dicho, es súper importante para estas personas. Yo creo que el secreto de esta aplicación son los mapas. Entonces, que una persona pueda encontrar en el mapa rápidamente el hospital y el taxi para llegar. Porque lo que nosotros nos damos cuenta es que la mayoría tienen mutuas y servicios de prevención, pero todos están cerrados o han llamado y están cerrados. Entonces, vamos a contactar con las mutuas y los servicios de prevención, porque a pesar de que cada empresa tiene y cada camionero, en teoría, tiene cerca y fácil, pero esa no es la realidad. Ellos no saben ni a qué mutua pertenecen. Eso es lo que veo yo en atención primaria, pero ¿has llamado a tu mutua? No. Y esas cosas. Entonces, sería muy interesante que pudieran verlo en un fogonazo, en un planazo. Entonces, contactaremos con los distintos seguros privados, con los hospitales privados, para que, si quieren, puedan aparecer en el mapa, que sería lo ideal, porque esto va a tener muchas descargas. Hay muchos conductores, camioneros, de autobús, de taxi, conductoras, de ambulancia, yo misma me la bajaría, ¿eh? Para comer bien, no. Es muy... Yo, ligando con la pregunta que te han hecho ahora mismo, mi duda es, tú has dicho, necesito un especialista y le digo dónde está en un pueblo. Ajá. Pero de alguna forma tendrías que ver porque ahora mismo lo que has dicho tú, encontrar una visita de atención primaria es casi como que te toque la lotería. Sí. Entonces necesitas que esté libre, que tenga hueco para tener la cita. Sí. Hay aplicaciones como Doctoralia o alguna de estas que lo puedes hacer online y se ve dónde está. No sé si habéis planteado de alguna forma el saber no solo dónde están, sino si tienen hueco. Sí, yo me manejo con Sanitas y realmente hablaré con ellos, lo que pasa que hasta ahora, porque funcionan muy bien. O sea,
Yo creo que se debe de implementar, porque te dan cita online y con los psicólogos y estos que son los jóvenes que son más digitalizados, pues pueden tener, y hay fisioterapeutas ya que tienen, puedes elegir hueco, eso a nivel particular, pero como muchas empresas de salud ya lo tienen hecho, es que sería muy fácil que desde la APP contactaran directamente con un especialista, aunque sea por teléfono, sí. Y conozco, esas empresas funcionan muy bien. Sí, entonces vamos, hablamos con todas. Gracias, Pilar. Yo quería conectar con una cuestión que ha dicho Yolanda y sobre las mutuas, etcétera. Te has planteado el modelo como un marketplace en el que los propios privados sponsoricen y capitalicen el proyecto y cada uno pueda tener su propio mapa, ¿no? Acorde a la mutua, a los médicos que puedan tener de guardia, etcétera, etcétera, y personalices a cada uno de esos conductores en los primeros datos de introducción quién está y conseguir de alguna manera algo de financiación, de inversión, financiación para vosotros a través de todas estas mutuas. No creo que sea ninguna... Sí, yo por favor hago un llamamiento a las mutuas que aprovechen, que contacten con nosotros porque somos un montón, porque no hay hoy por hoy ninguna APP para la salud en esta población que es muy grande, que ahora lo tienen muy fácil de contactar con nosotros, porque muchas veces se da por hecho una asistencia que como paciente o como conductor necesitas que te la recuerden y tenerla a mano. Si el objetivo de Cristóbal es tener a mano una herramienta, porque San Cristóbal era el santo que pasó al niño Jesús por el agua, es que es lo mismo, quiero decir, es el patrón de los que traen, de los que portan, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad, por favor, de las empresas de salud, de decir, queremos estar en el mapa para ellos, decir, es que yo ofrezco a los cardiólogos, es que yo ofrezco al especialista, al médico de familia, ¿no? En el infierno este que vivimos ahora del sistema de salud. Sí, ahí estamos. Vale. ¿Alguien en digital? ¿Alguna cuestión? ¿Tenéis por ahí alguna cuestión? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Amelia, has comentado muchas cosas de todo lo que es la aplicación, ¿no? Sí. Danos como una pequeña fotografía de cuáles son los próximos pasos, qué es lo que va a ocurrir en los 2 próximos meses en Cristóbal. Pues en la semana que viene sale la APP, el beta. Vamos a hacer el pilotaje en los próximos meses, luego habrán las conclusiones, pero necesitamos, que es muy importante, que es el momento de que se unan a nosotros los primeros, porque se suban al carro y estar disponibles. La historia es estar disponibles. Vale. Entonces, ahí la petición que haces a este público de que contacten empresas, con nosotros, que contacten. las mutuas, a nivel logístico las empresas están muy interesadas y vamos a adaptamos de muchas modalidades, porque hay empresas que ya tienen sus propias apps y vamos a adaptar a ellas. En ese aspecto, las empresas de transporte han adelantado a las de la salud. Vale, entonces hay un llamamiento a empresas de transportes, ¿no? Ya hemos visto contadas con carreras, a empresas también mutuas, ¿no? Y a todas aquellas que crean y puedan ver en este colectivo de conductores, ¿no? Bien sea de camión, bien sea de taxi, que puedan ver en esta aplicación una oportunidad para mejorar la salud y al mismo tiempo también para poder y posicionar los producto, profesionales sanitarios pequeños, nutricionistas, dietistas, psicólogos, pueden subirse al carro. Todo para ofrecerse a dar un servicio a una población que está totalmente desatendida. Sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Amelia.